Howard Phillips Lovecraft es sin duda el mejor escritor de terror y ficción del siglo XX. Su bestiario y mitología no tienen precedente alguno, y hoy en día, aún se estudian muchas de sus historias. Pero Lovecraft sabía algo que nosotros no. ¿Serán estos escritos una forma de revelarnos la verdad? Hoy, indagaremos un poco sobre eso. La verdad de sus escritos, coincidencias, y más. Comencemos. Las historias de Lovecraft son muy interesantes, y de hecho para su época, eran muy avanzadas. A principio del siglo pasado poco sabíamos sobre los abismos marinos y el espacio. Sin embargo, Lovecraft ya había escrito numerosas historias acerca de ellos. No era el único escritor en el género y tampoco el único que trataba esos temas, pero sus escritos, a diferencia de los demás autores de la época, parecían ser más aceptables a la realidad. A pesar de que Lovecraft narraba historias sobre dioses antiguos, que vivían lejos de la Tierra en el espacio, narraba también sobre criaturas y dioses, que habitaron, o habitaba, aún nuestro planeta. Muchos se habían marchado, pero otros, estaban aún presentes. El más famoso de ellos, y que quizás todos conozcan, es Cthulhu. Una entidad cósmica que ha existido desde antes del hombre, que según Lovecraft duerme en lo profundo del Océano Pacífico. A pesar de que es una entidad ficticia, muchos se han preguntado, ¿de dónde sacó Lovecraft la idea para tan interesante ser? Muchos dicen que se inspiraba para escribir a través de sus pesadillas, otros afirman que tomó mucha de su inspiración de mitos y civilizaciones antiguas. Pero lo cierto es, que tenía algo de razón en sus historias, particularmente sobre lo que vive en los abismos marinos, donde ningún ser humano ha llegado jamás. Ciertamente, el ser humano desconoce mucho sobre los abismos. A través de la historia, varios marineros alrededor de todo el mundo narraban historias sobre enormes criaturas que a veces eran avistadas. La criatura más popular era el kraken. Hoy en día, sabemos que aquellos marineros confundían a calamares gigantes con el mítico kraken. Pero estas criaturas son sumamente extrañas. Tanto los pulpos, como los calamares, son criaturas sumamente inteligentes, con cuerpos resistentes que se pueden adaptar rápidamente. Científicos en la actualidad, afirman que estas criaturas pudieran no tener un origen en este mundo, y se les compara con seres extraterrestres. Lovecraft pudo haberse basado en estas criaturas para crear a su famoso personaje, pero investigaciones, y pruebas recientes, indican que hay algo realmente enorme y desconocido habitando los abismos marinos. En el verano de 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica registró un sonido desde las profundidades del Pacífico. El sonido parecía venir de un animal mucho más grande que cualquiera de los que hemos visto nunca. Este sonido fue apodado como Blob. El Blob es solo uno de la gran cantidad de sonidos inexplicables que ha llegado a registrar el monitoreo acústico de la NOAA, en sus más de 20 años escuchando los ruidos del Pacífico. Fue grabado en 1997 procedente de un punto a unos 1500 kilómetros al oeste de la costa del sur de Chile. Era lo suficientemente potente como para ser registrado en los sensores ubicados hasta 3000 kilómetros de distancia, por lo que es uno de los ruidos más poderosos registrados en el mar. El sonido duró poco más de un minuto, y no se ha vuelto a detectar desde entonces. Otro caso aún más reciente fue en el año 2005, científicos daneses navegaban por el Pacífico en busca de grabar los sonidos y cantos de varios mamíferos acuáticos. Accidentalmente se desviaron de las coordenadas,
y grabaron un sonido conocido como breath, que significa aliento. Es una grabación de no más de 1 minuto en donde se puede escuchar una clase de respiración profunda y desconocida, pues este sonido era lo suficientemente fuerte para ser escuchado a más de 5.000 kilómetros de distancia. Desafortunadamente, esta grabación es muy difícil de conseguir. Por último, el caso más reciente. En el año 2012, ingenieros y científicos navegaban por el Pacífico investigando una extraña formación rocosa. Dicha formación estaba en lo profundo y los estudios indicaban que había poca vida marina en esa zona. Esta extraña formación parecía ser una grieta en el lecho marino, así que usaron un sonar especial, que emitía una onda lo bastante fuerte para proporcionar una imagen clara y poder medir la profundidad de dicha grieta, o formación rocosa. Como la vida era escasa, el sonar no dañaría a las criaturas, al menos no a muchas. Minutos después de emitir dicha onda de sonido, se encontraron con algo aterrador en la imagen que recibieron. En el fondo de esa grieta, había un objeto con una longitud de más de 8 kilómetros de largo, la forma era bastante extraña, parecía una mancha enorme sin forma en el monitor. Los ingenieros y científicos intuyeron que se trataba de una roca gigantesca que descansaba en ese abismo. Pero al hacer la segunda prueba para obtener una mejor imagen de dicho objeto, notaron que se había movido 500 metros de su posición original. Esto llevó a pensar que era una gran masa de sedimentos marinos arrastrados por una corriente en los abismos, pero esa teoría era ilógica, lo cual les llevó a pensar a los científicos que su sonar estaba descompuesto, pero al regresar de la investigación, comprobaron que estaba en perfecto estado. ¿Qué habrá realmente en el fondo de los abismos oceánicos? Puede ser que una enorme criatura se esconda aún fuera de nuestro alcance. Después de todo, desconocemos más del fondo del mar que del cosmos. Pudiera ser que Lovecraft supiera de la existencia de un ser así, quizás, no un dios, pero sí de una criatura colosal que duerme en los abismos marinos. ¿Será todo esto una coincidencia? ¿O la verdad está escrita en las obras de este autor? ¿Qué sabía él que nosotros no? En aquellos años quizás sus historias sonarían algo descabelladas e irreales, pero en la actualidad se acercan cada vez más a la realidad. Algo es seguro, y es que en lo profundo del mar, algo enorme vive. Algo enorme duerme. Algo está esperando a salir algún día a la superficie. Algo que quizás, Lovecraft vio en sus pesadillas, o con sus propios ojos. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero lo hayan disfrutado. Un saludo a mis suscriptores, y a todo mi público. Felices fiestas.